empezamos con la última parte de nuestro estudio bíblico, el capítulo 4 de la segunda epístola a Timoteo. Y es un capítulo muy importante. Son las últimas palabras que tenemos del apóstol Pablo. No sabemos si después de esta carta todavía ha escrito algo. No lo sabemos porque no tenemos testimonio de eso. Pero tenemos el testimonio de esos versículos, últimas palabras de un siervo fiel de nuestro Señor. Vamos a empezar leyendo los primeros 8 versículos. Capítulo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ya hemos visto en capítulo 3 lo que caracteriza hoy día, en los últimos tiempos, los hombres de este mundo. Y también puede ser que algunos de esas características entren en la iglesia. Porque vivimos en este mundo y puede ser que el mundo tenga impacto en nuestras vidas. Que no sea así, pero tenemos que pagar atención a eso. En el capítulo 4 vemos que es muy necesario el ministerio de Timoteo. Como también para nosotros es muy necesario guardar el ministerio de la palabra de verdad. Guardar el ministerio que magnifica a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Y por eso también el apóstol Pablo manda a Timoteo y lo dice en la presencia de Dios. Dice delante de Dios y
del Señor Jesucristo. Y presenta Dios y el Señor Jesucristo como el que juzgará a los vivos y a los muertos. Y cuando lo hace, en su manifestación y en su reino. Eso es la esperanza que tiene el apóstol Pablo. Y lo que manda a Timoteo es ligado a esta esperanza que el Señor venga. Ahora el apóstol Pablo vive la señoría de un César que persigue a los cristianos de una manera muy cruel. Y de esa manera también Pablo tendrá que sufrir el martirio. Pero su esperanza es en el Señor Jesucristo, en su aparición como Señor, en justicia. Entonces juzgará a los vivos y a los muertos. Entonces el juicio y la condenación que puede exprimir un tribunal del César de Roma no vale nada. El Señor es el que juzgará los vivos y los muertos. Y eso es lo que tenemos que esperar también nosotros. Aquí en este mundo hay injusticia, pero el reino del Señor Jesucristo es un reino en donde gobierna la justicia. Qué fortaleza para nosotros. ¿Y qué tiene que hacer Timoteo en esta situación? Y delante de este Señor que va a ser manifestado en su reino. Timoteo tenía que continuar su trabajo, predicar la palabra, como ahora lo intentamos hacer. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. No tenemos que estar en frustración por causa de la apostasía en la cristiandad y quizás también alrededor un poco más cercano de nosotros. Timoteo tenía que predicar la palabra. Tenía que reprender y exhortar. Y eso con toda paciencia. Es decir, no dejar estas cosas si han fracasado por primera vez. Tenía que continuar su trabajo. Y eso es también lo importante para nosotros hoy día. Continuar el trabajo. No, si pienso ahora al hermano Carlos, me ha invitado muchas veces a venir aquí a Barcelona. Y yo decía muchas veces no. Pero no ha dejado de invitarme. Entonces estoy aquí ahora. Eso es solamente un ejemplo de lo que tenemos que hacer. Continuar en nuestro trabajo. Y eso Timoteo tenía que hacer. Y lo que tenía que hacer también fue ligado a la sana doctrina. La doctrina es una de las líneas directivas en las dos epístolas a Timoteo. Lo hemos visto también desde el capítulo 1 de la primera carta, y lo vemos también aquí. La buena doctrina es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo, dice el apóstol, en que no sufrirán la sana doctrina,
Y lo vemos ahora, ¿no? Hay mucha gente que dice, pues lo que nos digan los hermanos ancianos es cosa de otro tiempo. Ahora tenemos necesidad de otra cosa. Y dicen, por ejemplo, en algunos programas de radio evangélica, pues no podemos promulgar verdades muy serias, porque entonces la gente ya no escucha. Eso es lo que pasa hoy día. Pero nosotros tendríamos que saber eso y continuar enseñando la buena doctrina. Pero la situación de hoy día y de los días postreros es esa que ya no quieren oír la verdad. Y entonces tienen que buscar maestros que dicen lo que quieren oír. Eso es también lo que hace la democracia. O sea, claro que la democracia es una forma de gobierno bastante agradable para nosotros, pero se dice el pueblo decide. Mi profesor de ley internacional decía alguna vez que la voz del pueblo es la voz del ganado. Ganado. Es decir, el pueblo no puede verdaderamente decidir lo que es bueno o no. Claro que nosotros también a veces decidimos cosas con mayorías, ¿no? Pero en cuanto a la doctrina, no es importante lo que piensa la mayoría, sino es importante la verdad ella misma. Y por eso Timoteo tenía que guardar la verdad, porque es un desafío muy difícil. Esta gente apartará de la verdad el oído. O sea, no quieren oír lo que es verdad. Y en este sentido también van a ser semejante a Pilato cuando el Señor dice a él que da testimonio de la verdad. ¿Qué es verdad? No me importa. Eso es lo que pasa hoy día. La verdad no importa. Y aún en círculos carismáticos hay mucha gente que quiere oír a predicantes, digamos, con voz agradable, con palabras muy buenas, quizá también con canciones que repiten textos 100 veces sin saber lo que es importante y todo eso. Claro, a veces es necesario repetir cosas, ¿no? Porque si oímos alguna cosa solamente una vez, entonces podemos olvidar fácilmente. En esta situación, Timoteo tiene que ser sobrio. Y eso es lo que tenemos también que ser nosotros, sobrios en todo. Y también calcular que tenemos que soportar aflicciones, como Timoteo. Él también tenía que trabajar
o que hacer la obra de evangelista. Nosotros decimos a veces, pues hay evangelistas, yo cuando hablo no sé qué decir, entonces no soy evangelista. Pero la obra de evangelista es anunciar el evangelio. Tenemos en nuestra iglesia en Alemania una hermana que habla mucho. Pero lo que es bueno es que también habla mucho del evangelio. Y también distribuye libros y tratados, ¿no? Eso es muy, muy, muy bien. Toda la vecindad de ella sabe lo que cree. Es una cosa muy buena. Cumple tu ministerio, dice el apóstol Pablo. Eso es lo que tenemos que hacer también nosotros. Incluso que pensamos que ya no da mucho, porque el mundo es tan malo. Entonces, no podemos tener éxito. Pero no, tenemos que continuar en nuestro servicio. El apóstol Pablo dice a Timoteo, hey, para mí el tiempo ya ha pasado. Yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. Timoteo sabía que ahora tendría que continuar su trabajo sin el consejo del apóstol. Y por eso también las últimas palabras a él, alentadores a continuar su trabajo. Alentadores para nosotros a continuar nuestro trabajo para el Señor. Y ahora dice el apóstol Pablo de sí mismo que ha peleado la buena batalla. ¿Podemos decir eso también de nosotros? O diríamos, pues no tenemos pensamientos tan altos de nosotros, somos más modestos. Pero el apóstol Pablo podía decir esto con buena conciencia. Había sido un testigo muy fiel a su Señor. Y por eso puede decir, al final de su vida he peleado la buena batalla. ¿Y qué ha hecho más? He acabado la carrera. Lo sé. Ya estoy llegando. Es una buena situación cuando se corre en la carrera y sabemos que los últimos metros ya empezaron. Da fortaleza. También da fortaleza al apóstol Pablo de saber eso. Y puede decir, he guardado la fe. ¿Qué podríamos decir nosotros ahora en retrospectiva de nuestra vida? Podríamos decir también que hemos guardado la fe, que hemos corrido la buena carrera, que hemos peleado la buena batalla. Y el apóstol sabe que se dice en versículo 8 que ahora está guardada para él la corona de justicia. Ya hemos hablado del reino justo del Señor Jesucristo. Y el salario que el Señor da también es justo. Y él que ha guardado la fe, ha combatido la buena batalla y corrido con éxito su carrera,
recibe una corona. Y es una corona de justicia. Es una corona que da el Señor justo. El salario del Imperio Romano podría ser también una ganancia material, pero nunca de plena justicia. Tampoco lo que quizá conceda el Estado. Pero lo que da el Señor es justo. Y el Señor es el que dará esta corona al apóstol. Y no solamente es Señor, sino el juez justo. Y su juicio, también en cuanto a nuestra vida, se manifestará claramente. Si hemos trabajado para Él, entonces hay salario. Claro. Si hemos trabajado algo que no es para Él, entonces tiene que pasar y desvanecer enteramente, como nos dice el capítulo 3 de la primera carta a los Corintios. Y esta corona no solamente es para el apóstol, sino también a todos los que aman su venida. Esta venida no es primeramente la venida para nosotros, para tomar nosotros consigo, para arrebatarnos a estar en su gloria. No, es su venida como reino sobre esta tierra. Podemos decir que lo amamos también, que el Señor reine aquí, en esta tierra, como el único rey justo, un rey imparcial, un rey de paz, un rey de justo juicio. Esperamos que tengamos esta esperanza, que eso tendrá que cumplirse cuando el Señor viene a gobernar aquí. Y también vendremos con Él. Ahora, la parte final de esta epístola. Voy a leer desde el versículo 9. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae, cuando vengas, el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa
ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eúbolo te saluda y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo está con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Hay muchas frases muy cortas aquí. Lo que es importante que Timoteo lo sepa. Y es muy personal lo que describe el apóstol aquí. ¿Sabes? Los misioneros a veces tienen un problema. Están en un país muy lejos y entonces tienen que escribir cartas a su asamblea local. ¿Qué es lo que esperan los hermanos? Que el Señor trabaje muchas cosas por el ministerio de los misioneros. ¿Y qué es la experiencia de los misioneros? Quizá que hay un enfermo en la familia, hay un vecino que molesta, hay una casa que se destruye, hay un coche que no funciona, hay gasolina que no está, hay varias cosas. Pero los creyentes en casa quieren tener noticias muy buenas. ¿Es quizá un poco exagerado eso? Tenéis que saber vosotros. Pero yo digo, si alguno hace un ministerio para el Señor, que diga la verdad. Claro que no se puede decir todo en todas cosas, pero diga la verdad. Y dar esa verdad a las personas fieles a casa para que oren para esta situación. El apóstol Pablo habla la verdad con Timoteo. Demas le quitó. Este pobre chico ama el mundo más que el Señor. Qué triste. También hay otros que tenían que irse. Pero Lucas está. Muy bien, Lucas. El amado médico. A veces tenemos necesidad de un médico, ¿no? Ayer también fuimos testigos de eso. Pero
también dice a Timoteo, ven pronto. No espera demasiado largo. Y cuando vengas, entonces toma contigo Marcos. ¿Marcos? ¿No es este Marcos que en Hechos 13 no quería ir con Pablo y Barnabás? ¿No es este Marcos que más tarde iba con Barnabás y Pablo se separaron? Bernabé, sí. Gracias. Eso es lo que pasa a veces, Bernabé. Y entonces, ¿qué pasa? Este siervo, Marcos, cambia su actitud. Es un siervo fiel. El Señor le usa para escribir un evangelio. Le usa para acompañar por un tiempo el apóstol Pedro. Y también es muy útil al apóstol. Eso es una cosa muy buena, ¿no? Queremos también nosotros ser fiel al Señor. Y si fracasamos una vez, que no nos quedemos abajo, sino que volvamos al Señor y queremos ser utilizados por Él como instrumentos buenos para Él. Eso es lo que Marcos ha podido ser por el apóstol Pablo. También es remarcable la diferencia que el apóstol Pablo hace entre Alejandro, quien opone mucho a las palabras del apóstol y de sus colaboradores. Y en esta situación no pide perdón el apóstol porque conoce la condición del corazón de Alejandro. Pero aquellos que no asistieron en la primera defensa o responsabilidad del apóstol Pablo, para ellos pide perdón. Entonces también para nosotros es importante diferenciar. En principio tenemos que perdonar a todos, ¿no? Claro. Pero si está claro que una persona no quiere seguir a la verdad y que su testimonio es contra la verdad de la palabra de Dios, entonces no hay perdón. No hay nada para perdonar porque es una cosa que no tendríamos que hacer en absoluto. Y por eso tiene que condenar la obra y la actitud de Alejandro y de exhortar a Timoteo también delante de él para con lo que hace él. También el apóstol quiere cosas personales que Timoteo tendría que aportar consigo. Y eso también habla mucho a nuestro corazón. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo. Un capote necesario por el invierno. Y ruega el apóstol que Timoteo venga antes del invierno. Y también tendría que aportar libros
lo que estaba muy importante para el apóstol, aunque sabía que tenía que morir pronto, y mayormente los pergaminos, los libros más preciosos. También vemos en cuanto a la defensa del apóstol Pablo, en que solamente el Señor le asistió y no los creyentes. Vemos en esta situación la confianza del apóstol. Aunque tuviera que morir, sería guardado de todo lo que el león romano, el César, podría hacer contra él. Eso también es lo que guarda muchos martirios por el Señor, que saben que su alma sale salva de esa situación. Aunque se destruye el cuerpo, la alma saldrá salva. Y eso es también la confianza que no solamente tenía el apóstol Pablo, pero que es también importante para nosotros. A mí me gusta mucho leer en las epístolas las últimas líneas con saludos. En Romanos tenemos una lista muy larga de saludos, casi todo el capítulo 16. Y aquí también la lista queda muy larga. No sabemos exactamente cómo esta carta del apóstol llegó a Timoteo, pero puede ser que Tíquico era el mensajero que la había traído. Pero sabemos que Timoteo puede dar saludos cordiales a una pareja con la cual el apóstol Pablo se sintió ligado muy estrechamente. Aquila y Prisca. Aquí Prisca, en los dos versículos Priscila. Y aquí se menciona primeramente la mujer. Es una carta muy emocional. Son las palabras de despedida del apóstol Pablo. Y la emocionalidad de mujeres también es algo a veces muy importante para nosotros como varones. Porque las mujeres tienen la capacidad de sentir con nosotros mucho más que lo hagan los hombres. Eso se manifiesta aquí en el saludo a Prisca y a Aquila. También tendría que llevar sus saludos a la casa de Onesíforo, que también hemos mencionado en capítulo 1. Otra vez recuerda el apóstol Pablo a personas que estaban en lugares distantes. Erasto se quedó en Corinto. Y a Trófimo
tenía que dejarle en Mileto enfermo. En Filipenses leemos también de una enfermedad grave. En capítulo 2, pero en este caso cura el Señor la enfermedad para dar fortaleza al apóstol Pablo. Pero aquí, en el capítulo 4, hay un enfermo quien tenía que dejar en Mileto. O sea, ahora estaba este enfermo más cerca de Timoteo que del apóstol Pablo. Enfermedades de colaboradores del Señor no son raras. También existen en muchas situaciones hoy día. Y nosotros a veces no entendemos por qué. Pero tenemos que aceptar eso. Ya. Ya hemos mencionado que Timoteo tendría que venir antes del invierno. Y entonces, otros saludos de Eubolo y de Pudente, de Lino y de Claudia. Y todos los hermanos. No sabemos cuántos eran, pero sabemos de la epístola a los Filipenses que también había creyentes en la casa de César. Y eso es lo que hace el Señor. Parece muy difícil la situación exterior. Parecen muy difíciles las circunstancias. Parece imposible la situación. Parece para el mundo el Señor sin poder, ¿no? Impoderoso. Como en la cruz. Se podría pensar que el Señor no tuviera ningún poder, pero Él es el que gana la victoria. Y eso es verdadero para nosotros también. Y también fue verdadero en la situación triste, hablando de manera humana, triste del apóstol Pablo. Y ahora el apóstol puede despedirse con las palabras: la gracia sea con vosotros. Y antes, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Es importante que nuestro espíritu se ligue enteramente al Señor. Y si tenemos un espíritu muy cercano al Señor, entonces la gracia también está con nosotros. Con la gracia ha empezado la primera carta a Timoteo. Con la gracia ha terminado. Con la gracia también ha empezado la segunda epístola a Timoteo. Y la encontramos otra vez al final de esta epístola. Dependemos enteramente de la gracia del Señor en todas cosas. Y por eso también puede concluir el apóstol Pablo esta epístola no solamente con la frase "la gracia sea con vosotros", sino que lo afirma con amén. Necesitamos todos la gracia de Dios. Es verdad
para todo lo que hagamos aquí en la tierra. También para organizar esta conferencia necesitamos su gracia. También para todos los viajes, para todos los transportes locales, para todo lo que se pasa aquí en esta sala, en esta iglesia, alrededor, necesitamos la gracia del Señor. Y cuando regresamos a nuestras casas también necesitamos su gracia. Que el Señor nos ayude a tener un anhelo muy profundo de experimentar su gracia en todo nuestro camino. Eso es lo que necesitamos. Vamos a orar. Señor Jesús, te agradecemos por todo lo que nos das y particularmente que estás con nosotros por medio de tu Espíritu, que te reúnes con nosotros aquí en una conferencia como tal y también te unes a cada uno de nosotros en espíritu. Y nos has dado gracia, no solamente para salvarnos, pero también para guardarnos en todo el camino, y nos guardarás para siempre en el futuro, en lo que también confiaba el apóstol Pablo, quien sabía que tenía que morir, pero sabía que el león del Imperio Romano no pudo atacar la salvación de su alma. Que nos hagas buscar y vivir en esta confianza también. Que cualquiera cosa que nos pase nos muestra que la confianza en ti podemos guardarla, porque tú eres siempre el Señor que no cambia y estás con nosotros. Muchas gracias por eso. Amén.